Bueno, vamos a realizar una práctica de lo que es el uso de diferente voltaje. Primero tenemos lo que es corriente alterna y para esto con el amperímetro vamos a tomar qué tanta energía tenemos en la alimentación. Para la corriente alterna vamos a ponerle el indicador aquí en V con la ondita arriba y vamos a ver que tiene de 100 a 140 voltios. Y ya podemos ver que tiene, bueno, digamos que la alimentación es buena, es de 132. Ahora vamos a medir lo que es la corriente directa en lo que es en el módulo de alimentación, que va a convertir la corriente alterna en directa de 24. Ahora vamos a encender esto y vamos a conectarlo. Y vamos a ver que tiene 24 voltios. Ahora lo que tenemos en este módulo, tenemos voltaje positivo y voltaje negativo. Toda esta barra de aquí sirve como una extensión, ya que vamos a tener que conectar lo que es el voltaje positivo, bueno, lo rojo con lo rojo del voltaje positivo y el voltaje negativo del azul con el voltaje azul, para que todo esto esté habilitado y tenga energía. Y ahora tenemos lo que es un indicador o un foquito. Vamos a encenderlo. Vamos a conectar el voltaje negativo con el voltaje negativo. Y la entrada del indicador es el positivo con el positivo. Y tenemos lo que ya encendimos, lo que es el indicador o el foco. Antes de esto vamos a tener en cuenta que de la mitad hacia la izquierda van a ser entradas y de la mitad hacia la derecha van a ser lo que son salidas. Y vamos, bueno, también este es el símbolo de un foco, pero este corresponde a lo que es a este foco, y este tiene lo que es un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Vamos a encender lo que es el indicador conectándolo a ambos contactos. Primero vamos a tener que es conectados la salida del indicador al voltaje negativo. También la entrada del indicador a la salida de contacto normalmente abierto. Asimismo vamos a tener la entrada del contacto normalmente abierto a lo que es el voltaje positivo. Y esto, al momento de presionar el botón, se va a encender lo que es el indicador, ya que va a pasar voltaje positivo a la entrada del contacto abierto, y al momento de presionar se va a cerrar el contacto y va a pasar voltaje positivo a la entrada del indicador, y ya es como vamos a tener que prende el foquito rojo. Ahora vamos a pasar lo que es la entrada y la salida del contacto abierto al contacto cerrado, y vamos a tener que siempre va a estar encendido el foco. Y ahora va a ser inversa la acción. Al momento de presionar el botón se va a interrumpir el paso de corriente y se va a apagar lo que es el indicador rojo. Este es un relevador y existen dos partes del relevador, que es la bobina y los contactos del relevador. Para que una bobina se encienda necesita tener carga negativa y carga positiva. También en el contacto normalmente cerrado, cuando la bobina está sin energizar, es cuando se cierra y pasa la corriente, mientras que cuando está energizado deja de pasar. Ahora vamos a
2. Ahora el indicador está encendido junto con el relevador, con la bobina del relevador. Esto quiere decir que la entrada del contacto está conectado al voltaje positivo. La salida es un contacto normalmente abierto que está conectado a la entrada del indicador. Esto quiere decir que ambos prenden. Y si paso a la salida normalmente cerrada, el indicador se apaga porque no hay corriente. Se abre cuando se desenergiza el relevador. La salida del contacto normalmente cerrado, cuando está energizado, la bobina está encendida porque el contacto se abre, mientras que cuando se energiza, se cierra y pasa la corriente por aquí. Y este es el funcionamiento de una bobina. Entonces, una vez realizado lo anterior, ahora lo que vamos a hacer es energizar nuestro relevador, pero usando un botón, al presionar el botón. Lo que tenemos ahorita es que está prendido el indicador, ya que está conectado la entrada del indicador a la salida de un contacto normalmente abierto. El contacto normalmente abierto funciona gracias a que está energizado nuestro relé. Por eso pasa corriente está directo el contacto normalmente abierto y pasa la corriente al indicador. Si nosotros cambiamos la salida del contacto del relé normalmente abierto al normalmente cerrado, no prende nuestro indicador, ya que el funcionamiento, gracias a la bobina, es al revés. Entonces nuestro siguiente paso es conectar la entrada del relevador a la salida de un contacto normalmente abierto. En la entrada del relevador vamos a desconectar esto. Bueno, antes tenemos que apagar esto para que no vaya a tener ningún accidente ni nada. Es conectar la salida la entrada del relevador a la salida de un contacto normalmente abierto, que es este que tenemos aquí. Y conectamos la entrada del contacto normalmente abierto de nuestro botón con otro cable. La conectamos a nuestro voltaje positivo directo. Entonces el funcionamiento y lo que vamos a hacer es encender el foco del relevador al presionar este botón. Y ahí es como queda encendido. Igual lo mismo si cambiamos la salida del contacto normalmente abierto del relevador, si la cambiamos a la salida del normalmente cerrado, se va a prender nuestro indicador que está por acá abajo. Y al presionar el botón apaga el contacto y prende el foco del relevador. Como siguiente paso es hacerlo, pero con un contacto normalmente cerrado. Volvemos a apagar esto. Y lo único que vamos a hacer es cambiar la entrada del relevador. La entrada del relevador la conectamos ahora a la salida del contacto normalmente cerrado de nuestro foco, de nuestro botón. Y también la entrada del contacto normalmente cerrado del botón la conectamos directamente a lo que es la corriente. Y entonces ahora lo que va a hacer es que va a permanecer prendido al momento de que le damos energía, y al momento de presionar vamos a apagar el foco. Y al cambiar la del contacto normalmente cerrado, se apaga el foco de acá, por el mismo funcionamiento que hace el relevador. Entonces al cambiarlo a la salida del contacto del relevador normalmente cerrado, al presionar el foco, se apaga el del relevador y se prende el del indicador.
presentar el circuito de arranque y paro común de un motor. Para empezar, el primer paso es que tenemos que identificar los elementos de nuestro circuito eléctrico. Estos consisten en que tenemos que utilizar voltaje positivo y voltaje negativo, donde este símbolo es la bobina de un relevador. Tenemos un contacto normalmente cerrado que va a ser la función de un botón de stop, un botón de start y el enclave para que funcione el relevador. Para la corriente negativa vamos a utilizar un cable azul y para la positiva un cable rojo. Entonces el primer paso es conectar voltaje negativo a la salida de nuestro relevador. Entonces este va a funcionar como nuestro relevador, este va a ser nuestro botón de stop y este va a ser nuestro botón de start. Entonces primero vamos a conectar la salida de nuestro relevador, que sería esta, al voltaje negativo directamente. Después vamos a conectar la entrada de nuestro relevador a la salida de nuestro botón de stop, que es un contacto normalmente cerrado. Vamos a utilizar un cable rojo, sería de la entrada del relevador a la salida de un contacto normalmente cerrado, lo que va a ser nuestro botón de stop. Después vamos a utilizar dos salidas, una que va a ser al botón de start y otra que va a ser al contacto normalmente abierto de nuestro relevador. Entonces utilizamos dos. En la entrada del botón de stop. Entrada del botón de stop. Entrada del botón de stop. Pero de un contacto normalmente cerrado. Entonces tenemos un abierto y tenemos un cerrado. Utilizamos el cerrado. Después conectamos una salida hacia la salida del botón de start. Hacia la salida del botón de start, que es un contacto normalmente abierto. Entonces tenemos el abierto y tenemos el cerrado. Utilizamos el de arriba, que es el abierto. Después el otro lo vamos a conectar a la salida del enclave del relevador, de un contacto normalmente abierto. Entonces este es nuestro relevador y este es los contactos. Dice que es a la salida de un abierto. Entonces podemos utilizar todos estos de aquí. Después vamos a energizar con corriente positiva, que sería a la entrada del botón de start. A la entrada del botón de start, directamente al voltaje positivo. Y después vamos a energizar nuestro enclave, que sería la entrada de nuestro enclave, que sería este de acá, a corriente positiva. Y entonces, al presionar el botón de start, se tiene que iluminar nuestro relevador. Como aquí se muestra. Y para finalizar lo detenemos con nuestro botón de stop. Eso sería todo. Bueno, yo les voy a explicar una práctica de neumática, la cual consiste en accionar un pistón de simple efecto. Bueno, voy a empezar a explicarles lo que es una entrada macho y una hembra. Bueno, estas se le llama macho a la que entra al conector hembra. Y bueno, esta va a ser nuestra fuente de alimentación, la cual va a ir conectada a un compresor
y a una válvula de, digo, y a una unidad de mantenimiento. Para esto se tiene que hacer un pequeño clic a la hora que entre para que esté seguro. Si no da el clic, no es algo seguro, puede botar la manguera y nos puede golpear. Bueno, la unidad de mantenimiento cuenta con un regulador, que es la que regula la cantidad de aire que va a entrar, un precipitador, la cual es el cual hace que condense las partículas de agua y alguna otra basura que entre en él. El manómetro, que es el que te mide la cantidad de aire o la presión que va entrando a la unidad de mantenimiento o al sistema. Y la unidad de lubricación, al igual cuenta con un dispositivo de cierre, el cual ya que entre el aire se los voy a explicar. Después, este es un distribuidor, el cual tiene una entrada y diferentes salidas. Esto hace que toda la presión sea de la misma intensidad en cualquiera de las salidas que estén. Y esta es una válvula de leva, la cual va a hacer que accione la presión del aire y que la desaccione. Bueno, les voy a explicar lo que es una válvula de leva. Esta es una similar, solamente que este es de push. Bueno, esta se llama 3-2. ¿Por qué se llama 3-2? Es porque tiene 3 salidas y 2 cámaras dentro. Y este símbolo de acá es un muelle, el cual hace que a la hora de accionar el botón regrese. Es como un tipo resorte, digamos. Igual contiene contiene una entrada que es la P, que es presión, y una salida que va directa al accionamiento. Después tenemos un pistón de simple efecto, el cual está dividido en 2 cámaras, el cual es la entrada, y en medio tiene un émbolo, el cual divide a la segunda entrada, donde contiene un resorte que hace que regrese el pistón. Bueno, la presión avienta el pistón y el resorte que esté en la segunda cámara hace que regrese. Bueno, entonces vamos a conectar, a continuación vamos a conectar el sistema y vamos a darles una demostración para qué sirve. Bueno, primero vamos a conectar una manguera que va a salir de la unidad de mantenimiento y se va a conectar al distribuidor. Aquí tiene que ser uno muy cuidadoso, porque si no está bien conectada, esta puede botar y nos puede dañar un ojo. Por eso es que vamos a usar lentes de seguridad. Después, como dijimos que la válvula de leva tiene una entrada y tiene una salida, vamos a conectar del distribuidor en cualquiera de las entradas, la cual vamos a conectar en cualquiera de las salidas, y lo vamos a conectar a la entrada de la válvula. Después dijimos que la válvula tenía igual una salida, la vamos a conectar a la salida, que tiene la letra A, que es el accionador. ¿Y qué es lo que queremos accionar? Pues el pistón. Bueno, antes de conectar esto les voy a explicar lo que hace la llave de cierre. Bueno, para esto sí nos vamos a poner los lentes de seguridad, porque esto puede botar la manguera y nos puede dañar un ojo. Ok.
Entonces, a la hora de subir la válvula de cierre, se va a cerrar, y a la hora de bajar va a abrir esta y va a liberar la presión, la cual indica ya está corriendo presión, y ahora sí vamos a accionar el pistón. Entonces ya está todo conectado y vamos a accionarlo. Entonces esto ya funcionó, y entonces cada que queramos desconectar una manguera o conectar o hacer una nueva conexión, se debe que accionar el sistema de salida para depressurizar. Bueno, esto ya sería toda la práctica, y esto aquí finaliza.